Bueno, en cuanto a la relación entre policía y trabajo, yo creo que hay determinadas profesiones, tareas, que tienen ritmos laborales que son inhumanos. Pienso en los ritmos laborales de los policías y las policías, pienso en los ritmos laborales del personal médico. Pienso también en, por ejemplo, el ritmo laboral de quienes trabajan en el poder legislativo, no solo los legisladores y las legisladoras, sino todo el personal que eh, hace que funcione una Cámara de Diputados o senadores, que tienen que quedarse hasta cualquier hora de la madrugada porque las sesiones no se pueden interrumpir, etcétera. En el caso de los policías y las policías, me parece que este es uno de los problemas, no entender que eh, cualquier persona que desarrolle un trabajo tiene que hacerlo en condiciones dignas. Y esas condiciones dignas tienen que ver con ritmos de trabajo y de descanso lógicos. Nunca entendí y sigo sin entender por qué esos ritmos de 24 por 48, por ejemplo, digamos, en el que se obliga a una persona a estar 24 horas despierta, lo cual es imposible salvo que se consuma alguna sustancia que permita mantenerse en pie o eh, algo por el estilo, y que además habilita a situaciones de irritabilidad, de malestar, de agotamiento, en tareas que son donde es muy importante mantenerse lúcido, ¿no? Y donde hay que estar descansado y donde hay que tratar de evitar lo más posible las situaciones de agresividad. Entonces, en ese sentido, yo creo que los y las policías como trabajadores y trabajadoras tienen regímenes en que desde el mismo modo en que se trabaja se violan sus derechos laborales. Y el otro punto en el que creo que se violan las condiciones de trabajo dignas, mínimas, es en el tipo de regímenes disciplinarios que tienen en general las fuerzas de seguridad y dentro de ellas los y las policías, porque son regímenes de una absoluta arbitrariedad, digamos, donde tonterías son sancionadas selectivamente, como cualquier sistema penal, eh, y eso determina muchas veces el tipo de carrera que puede hacer un integrante de una fuerza de seguridad o policial. Mm, yo parto, digamos, de lo que podemos denominar la criminología crítica y una mirada crítica acerca de las instituciones que integran el sistema penal, y dentro de las instituciones que integran el sistema penal, por supuesto, la policía, las policías, las fuerzas de seguridad en general. Como parte de las instituciones que conforman el sistema penal, las policías cumplen un rol fundamental en cuanto a que son las que cumplen esto que se define como la criminalización secundaria, es decir, las que van a buscar el material, ¿no?, con el que luego el Poder Judicial trabaja y desarrolla toma sus decisiones, ¿no? Pero la policía es la que tiene el contacto cotidiano con nuestro pueblo, ¿no? En los territorios, sobre todo. Yo trabajo centralmente con poblaciones adolescentes y jóvenes dentro y fuera de la cárcel, y esas poblaciones jóvenes muchas veces llegan a la cárcel luego de haber sido hostigadas, perseguidas, molestadas por las fuerzas policiales en los territorios desde que tienen 10 años, 12 años, ¿no? Entonces hay como un recorrido que hacen adolescentes y jóvenes que culmina en una causa penal, pero que ha atravesado infinidad de situaciones previas de hostigamiento, de contacto cotidiano con esa fuerza de seguridad, que no es nada saludable, que es casi siempre violento, que en algunos casos esa violencia llega a lo más extremo y lo más trágico, que es la muerte o la desaparición, pero que cuando no llega a ese extremo trágico, de todas maneras implica sucesivas y permanentes violencias,
Y ese vínculo, ese contacto es el que me interesa centralmente, ¿no? Y además de ese contacto en lo cotidiano, me interesa trabajar o investigar o saber sobre las prácticas de las policías que ponen en riesgo su propia vida y la de otras personas, ¿no? Digamos, las policías, los integrantes de las policías muchas veces pierden la vida por intervenir en el marco del llamado estado policial, digamos, en que son policías aun cuando llevan a sus hijos a la calecita, al parque o van al supermercado o están de civil y deben esta orden, esta obligación de que siempre hay que intervenir pone en riesgo su vida muchas veces y genera muertes en presuntos infractores de la ley penal, presuntos autores de delitos o en terceras personas que andan por ahí. Esto es tanto disparando y matando como subiéndose a un patrullero y persiguiendo a 100 kilómetros por hora a alguien que se está escapando en el medio de la ciudad. Eh, o en el marco de una persecución a alguien que comete un delito, matando a otra persona que nada tenía que ver. Cualquiera de estas situaciones, tanto sea poner en riesgo su propia vida, matar al presunto delincuente sin necesidad, cuando no está en riesgo ni la vida del integrante de la fuerza de seguridad ni la de terceros, caso Chocobar, que yo preferiría denominarlo caso Juan Carlos Cucoc, porque hasta le hemos quitado entidad a la víctima, ¿no? Cómo subirse a un patrullero y hacer carreras alocadas en las que han muerto, por ejemplo, policías al estamparse contra un camión de basura año pasado o el anteaño, o matar a terceras personas que están en el camino, casos, una señora con su hijito, con su nieto yendo a la verdulería atropellada por un patrullero. Todas esas prácticas son prácticas de la fuerza de seguridad vinculadas al modo en que se les dice que tienen que trabajar, ¿no? Digamos, si se les dijera, miren, usted no tiene que poner en riesgo la vida de nadie, salvo que la vida de un tercero o la suya propia esté en riesgo y solo ahí, bueno, y nunca debe perseguir arriba de un patrullero a personas que se están escapando porque es más valiosa su vida y la vida de todos los integrantes de la sociedad, inclusive de los señores que se están escapando. Bueno, eso es parte de la preparación y la enseñanza que se les tendría que dar, a mi juicio, ¿no? En este sentido, entonces, con relación a los temas que yo trabajo y al espacio público, justamente yo creo que una ciudad más segura, una ciudad en la que tengamos menos miedo de vivir, y por supuesto no pienso solamente en la ciudad de Buenos Aires, quiero decir en cualquier territorio, eh, creo que todos nos sentiríamos mucho más seguros y seguras con una policía que sea mucho más restrictiva en el uso de las armas e incluyo, por supuesto, las llamadas armas no letales, ¿no? Porque creo que esa idea de que hay armas menos letales justamente lo que tiende es a ampliar el universo de uso de esas armas en vez de restringirlo, ¿no? Hay situaciones en las que no hay que usar armas ni letales ni menos letales, me refiero obviamente a las Taser. Y creo que habilitar el uso de estas armas justamente es extender la violencia de las fuerzas policiales en lugar de restringirla. El ejemplo que se ha usado en los últimos tiempos para justificar el uso de pistolas Taser, como es que una persona que tiene problemas psiquiátricos ataque con un cuchillo y mate a un policía, omite primero que esta persona también fue asesinada, murió en ese intercambio con la policía. Murieron 2 personas, no tendría que haber muerto ninguna, porque en esa situación lo que había que hacer era no usar ningún arma, ni una Taser, ni una arma con balas de goma, ni un arma con balas de plomo, sino que intervenir desde otro lugar que tiene que ver con una preparación de cómo se interviene frente a personas con problemas psiquiátricos que puedan estar con algún tipo de arma encima, ¿no? Entonces, creo que la utilización de armas en estos casos, obviamente, cualquier tipo de arma, aumenta el riesgo de que se produzcan más muerte, más daño,
a la propia, insisto, a integrantes de la propia policía y a otras personas que interactúan con las fuerzas.